unen. En Radio Surfuy somos parte de tu familia y queremos acompañarte en estas fiestas tan especiales, donde la magia de la Navidad inspire nuevos sueños y fortalezca tu esperanza. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Surfuy, la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y feliz. A nivel nacional, 6 de la mañana con 34 minutos, amigos oyentes de Radio Surfuy, muy buenos días. A toda la provincia de Cotabambas, en la región sur del país, a través de los 810 de la amplitud modulada. Mi nombre es Javier Chejia y ya estamos listos para acompañarles en esta mañana informativa, edición correspondiente a hoy, viernes 20 de diciembre de 2024. Nos quedan pocos días para celebrar esta festividad de Navidad y, lógicamente, esta festividad pensada fundamentalmente en los niños. La provincia de Cotabambas ha amanecido con bastante nubosidad, mañana friolenta, y lógicamente la recomendación de nuestro medio de comunicación es que usted se pueda cuidar. Abríguese bastante bien. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Como dices, un poco de frío, un poco de nubosidad, de neblina. Hay que abrigarse. El clima está cambiante, ¿ah? Pero el Senami ha prometido lluvias, amigos y amigas, así que a tomar las previsiones del caso. También nosotros ya estamos listos aquí en la cabina de la radio con todas las noticias en los diferentes ámbitos. Viernes, fin de semana, ya próximos a culminar el año 2024 y darle pase al 2025. Y como es de costumbre, con nuevas metas, nuevas propuestas, nuevos sueños, ¿no? Uh-huh. El gimnasio para el 2025, sí, Javier. Es una promesa que se repite desde el 2022, creo. Bueno, yo creo que este 25 sí la hacemos. Caminando al comedor también, ¿no? Sí, pues, hacer que nuestra vida sea más saludable. Hay que ser, sí, de alguna manera hay que caminar un poquito más. Nosotros vamos a estar con ustedes hasta las 8:30 de la mañana. Y hoy, Javier, también vamos a estar, por si acaso, escucha, mamita, papito, si ayer tú no ganaste la canasta navideña de Radio Surfuy, hoy también tienes la oportunidad. Ya vamos a estar explicando más adelante qué es lo que vas a tener que hacer para poder entrar al concurso y llevarte la canasta navideña de Radio Surfuy. Perfecto. En todo caso, solo tienes que estar atento a la programación de la radio. Más adelante en el informativo Willaricui te vamos a indicar cómo va a ser la forma de tu participación para que te puedas inscribir y de esa forma participar en el sorteo de una de las canastas que el día de hoy vamos a sortear. Ya hemos entregado 2 canastas. Bueno, ya hay 2 ganadores. Por favor, a las 2 personas que han ganado su canasta, al señor Wilson Letona Quispe del distrito de Coyurqui, espero que esté escuchando la programación de la radio, por favor. Una vez nos escribió, pero nunca más volvió a inscribirnos. O sea, hemos estado tratando de coordinar para hacer la entrega de la canasta. Por favor, don Wilson Letona Quispe,
ahora en el transcurso de la mañana, por favor, contáctese con nosotros. Queremos de una vez que usted se lleve a su canasta porque, pues bueno, ya se viene 25 y en familia para que usted también lo pueda disfrutar. En el caso de la señora, el día de ayer también otra ganadora, la señora Dominga Araranja, ella, por su parte, ya se comunicó con nosotros. El día de hoy, aprox 3 de la tarde, estamos haciendo ya la entrega de su canasta. En todo caso, el ganador del día de hoy, si logra ganar usted, pues bueno, trate de comunicarse lo más antes posible. Es decir, terminando el noticiero, una llamada, un mensaje, un WhatsApp, ya para nosotros coordinar y cuanto antes usted se puede llevar la canasta y poderlo disfrutar también cuanto antes, ¿ok? Perfecto. 6 de la mañana con 38 minutos. Estamos en las cabinas de Radio Surfo y con toda la emoción de las fiestas de fin de año, la Navidad. El día de ayer hicimos nuestra chocolatada. Un agradecimiento a nuestra compañera Darneli Valencia, que ha hecho todos los esfuerzos, ¿ah? Sí, pues, para traer toda la chocolatada. Estuvo a la altura la actividad, ¿no? Sí, el compartir, sí. Acá estuvimos con toda la gente de Radio Surfo y con Chinchilico también, que estaba saltando, emocionado por el panetón. Sí, pues sobre todo, ¿no? Por el panetón. El panetón, rico. Sí, pues riquísimo, ¿eh? Y hablando de panetón, un saludo para mis amigos del centro poblado de Ñahuinlla, que el día de ayer también, pues bueno, los niños recibieron su regalo, recibieron su chocolatada, un show infantil de casi 2 horas. Los niños jugando por aquí, por allá, disfrutando de la Navidad. Y este ha sido un trabajo de la empresa Orica, que ha llevado alegría a los niños, lógicamente en coordinación con la empresa minera Las Bambas, han llevado alegría a los niños de la institución educativa primaria de Ñahuinlla. Dijo Javier que hay varias empresas, contratistas, varios socios estratégicos de Minera Las Bambas que vienen desarrollando y ejecutando este tipo de actividades navideñas en las diferentes comunidades. Y esto está dentro del lineamiento que tiene Minera Las Bambas acerca de sus actividades de responsabilidad social. Entonces sus socios estratégicos también toman esta posición y es por eso que durante estos días están realizando estas actividades, estas chocolatadas, esta entrega de juguetes en las comunidades del área de influencia de Minera Las Bambas. Así que un saludo especial para todos los contratistas, pues, que están realizando estas actividades, que están llevando alegría de alguna manera a las comunidades, a los niños y a las niñas, que seguramente al recibir un juguetito, pues, el rostro les cambia, ¿no? La Navidad, sí, pues, como tú mencionabas, la Navidad es de los niños, ¿no? Sí, es de los niños, fundamentalmente. La empresa Motengil también estuvo en Chuaquere, ¿no es cierto? Chuaquere, sí, la empresa Motengil también estuvo llevando alegría a la comunidad de Chuaquere con algunos regalitos, chocolatada, panetón. Y como te digo, esto se está replicando, ¿eh? Hay bastantes empresas contratistas de Las Bambas que también están replicando estas actividades y lo van a hacer seguramente durante todo el mes de diciembre. Qué bueno, qué bueno. Y siempre volvemos a decir, ¿no? Lo que se traiga lo recibamos con todo corazón, ¿no es cierto? Muchas veces ocurre este tema de que, ¿cómo es posible que solo traigan esto? Bueno, y por esas razones muchas empresas incluso han decidido ya no llevar más juguetes porque ha habido comunidades, autoridades, presidentes, comunidades, incluso los cuales han rechazado digamos, la propuesta de regalo, el obsequio que se ha podido llevar, fundamentalmente pensado en los niños, ¿ok? Y bueno, hablando de este tema, Gonzalo, ya se ha vivido la distribución de regalos, por ejemplo, en el distrito de Akira, en Tambobamba, amigos oyentes, se ha realizado la entrega y reparto de juguetes y chocolatada en el distrito de Tambobamba. Desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas, pues bueno, desde la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, llegaron a todas las comunidades, centros poblados y a los 5 barrios del distrito de Tambobamba y justamente, amigos oyentes, se ha hecho la distribución de la chocolatada y los juguetes para los niños. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, el alcalde, el ingeniero Dante Contreras Galloso y el Consejo Municipal, pues bueno, les desean feliz Navidad para todos y próspero año 2025. Y en las imágenes, ¿no? Y eso es lo más bonito, Gonzalo. Las imágenes grafican, pues bueno, la alegría, la emoción de parte de los niños, ¿no? Al momento de recibir, pues bueno, fundamentalmente sus juguetes, ¿no? Los pequeñitos, ¿no? Qué lindo, Gonzalo.
Definitivamente. La magia de la Navidad ya está presente en toda la provincia de Cotabambas y creo casi todos los distritos ya han entrado a este tema de la chocolatada y la distribución de regalos. Sí, también en el distrito de Akira, Javier, se llevó el día de ayer, jueves 19 de diciembre, se llevó a cabo, encabezada por supuesto por el alcalde, el señor Adolfo Arredondo Laime, y también toda la plana de regidores, pues llevaron ayer alegría a todos los niños aquireños. Ha sido un éxito, dice, y porque el mejor adorno de esta Navidad es tu sonrisa. Dice, regalando sonrisas en esta Navidad. Han tenido un gesto muy emotivo, un gesto navideño, liderado por supuesto por el señor alcalde. Ya pocos días de la Navidad, faltan 5 días para celebrar la Navidad. Bueno, han realizado la entrega de juguetes y un bonito compartir en el distrito de Akira, en los centros poblados, en las comunidades y también en los anexos. Han cumplido ya el compromiso, dicen, de llevar felicidad a todos los niños y niñas, donde han compartido un momento mágico, dice, y están agradeciendo a todos por abrir sus corazones y permitirles compartir este espíritu navideño, ¿no? La Navidad, dice, brilla más cuando la vivimos juntos. Y bueno, lo mismo también se ha replicado, Javier, en el distrito de Chalhuahuacho. Chalhuahuacho también ha realizado esto. Y ayer, ojo, nos comentan, Javier, que ayer, recuerdas que estuvimos promocionando también el ecotrueque, ¿no? Donde tú llevabas de alguna manera papel, cartón, plástico, y a cambio te entregaban pues lavadores, te entregaban pelotas, bueno, utensilios para la cocina. Ha sido todo un éxito, dice, esta actividad liderada también por el profesor Luis Iván Cruz Puma a través de la Sugerencia de Medio Ambiente y Servicios Sociales. La actividad se llevó a cabo en la puerta del mercado principal del distrito, y muchísimos ciudadanos pues se han dado cita y han participado activamente al llevar materiales reciclables, como lo mencionábamos, como botellas plásticas, papel, cartón y otros residuos sólidos, y muchos de ellos se llevaron artículos de limpieza, útiles de cocina, tuppers, tomatodos, escobas, jarras y baldes. Un buen gesto también en el distrito de Chalhuahuacho. 6:45, y si usted también tiene la posibilidad, está en esa posibilidad de llevar alguna chocolatada a alguna comunidad campesina, no dude en avisarnos, ¿no? De comunicarnos. Bueno, si ha realizado también ya la actividad, también igual, pásenos la voz, coméntenos dónde han desarrollado su actividad, para nosotros también resaltar el trabajo que ustedes vienen desarrollando, ¿no? Porque dentro del distrito de Chalhuahuacho, Gonzalo, es importante informar a la población de que hay muchas empresas, ¿no? Empresas que se dedican al rubro de lo que viene a ser alimentos, hotelería, lavandería, y sí, pues tienen la posibilidad de desarrollar o llevar alegría en estas fiestas de Navidad a otras localidades, ¿no? Comunidades a las cuales muy pocas veces llega ayuda. 6:46, amigos oyentes. Por otra parte, el día de ayer se ha hecho la entrega de resolución para 11 nuevos puestos de salud en el distrito de Chalhuahuacho. Están hablando de recategorización de los puestos de salud de Tambulla, Chocoyo, Patario, Anta Anta, Casa. La actividad se ha desarrollado con la participación de autoridades de nivel regional y se desarrolló a las 9 de la mañana. Es importante también indicar que desde el Centro de Salud del distrito de Chalhuahuacho nos han informado que la planta de oxígeno, pues bueno, se está desarrollando su mantenimiento correspondiente y la próxima semana estará operativa la planta de oxígeno del Centro de Salud del distrito de Chalhuahuacho. 6 de la mañana con 46 minutos, 6 de la mañana, este es el informativo Huillaricuy. Ayer la noticia que ha dado la vuelta, Javier, es la anulación, digamos, de la condena que tiene una de las condenas que tiene actualmente Vladimir Cerrón por el caso Aeródromo Huanca. Y es por ello que el Tribunal Constitucional ha anulado esta condena. Ha declarado fundada la demanda de habeas corpus que presentó la defensa de Vladimir Cerrón y pidió que se emita una nueva resolución judicial. Han fallado a favor de Vladimir Cerrón, digamos, a favor de este habeas corpus presentado por la defensa, y está anulando la condena de 3 años y 6 meses dictada en su contra en octubre del año 2023 por este caso del Aeródromo Huanca. Y recordemos que desde esa fecha, amigos y amigas, Vladimir Cerrón se encuentra prófugo, ¿no?
por esta condena que le emitieron. Él se escapó de la justicia y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Y el máximo órgano constitucional indica en su resolución que la justicia ordinaria obvió pronunciarse sobre un recurso de excepción de la acción penal presentada por el procesado y emitió la sentencia, lo que implica una clara vulneración. Por eso motivó, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que el Poder Judicial pueda emitir una nueva resolución sobre este caso. Recordemos que la sentencia se dio el 6 de octubre del 2023 con la condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva a Vladimir Cerrón por el delito de colusión. Esto exactamente por el caso del aeródromo Huanca. Además, también impuso que el gobernador regional de Junín, el ex gobernador regional de Junín, pague una reparación civil de 800.000 soles, así como su inhabilitación durante el tiempo de la sentencia. Sabemos que ahorita Vladimir Cerrón está prófugo, líder del partido Perú Libre, líder del partido del expresidente también, del ex dictador y el ex golpista Pedro Castillo, aún se encuentra prófugo. Algunos dicen que con la ayuda de Dina Boluarte, que lo llevó ahí al condominio Mykonos en Asia. Bueno, es todo un circo ya, como sabemos, nuestra política. Lo importante aquí es que le han levantado esta pena privativa de la libertad a Javier, de estos 3 años y 6 meses. Aún le falta, me parece, otras más, pero ya hay dos investigaciones. Hay dos más. Por las cuales también están, buscándolo al señor. Una vez que le han dictado también 24 meses por prisión preventiva contra una presunta organización criminal y lavado de activos, ¿no? Es una de ellas, pero bueno, se está librando de a poquitos, mira tú. Sí, de a poco, ¿no? ¿Ah? Y apareció con una imagen el día de ayer. Un video en Ticlio, creo, dicen que está, ¿no? Sí. Un lugar donde hay bastante nieve. Y muy aparte, se tomó un selfie. Se burla. Sí, pues. Se burla, ¿no? Sí, se burla, ¿no? El señor de la capacidad que pueda tener la Policía Nacional del Perú para poder capturarlo. Bueno, definitivamente ahí el señor y con su gente tiene todo el control, ¿no? Y el ministro del Interior que supuestamente dice que va a capturarlo, que supuestamente tiene la capacidad de guiar a la policía, definitivamente nunca lo van a lograr, ¿no? Lo cierto es que el señor Cerrón está cada vez más feliz, ¿ah? Y bueno, usted decía, el líder del partido de Lápiz de Perú Libre, que llevó al señor Pedro Castillo a la presidencia y que actualmente su vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, está en el poder, ¿no es cierto? En alguna medida, ¿recuerdas que hace un tiempo salió una entrevista en escrito al señor y habló sobre la posibilidad de que la presidenta tenía fecha prácticamente de caducidad, ¿no es cierto? Bueno, era una especie de amenaza, ¿no? Advertencia, por si acaso yo tengo el control y si quiero, mañana yo te saco del poder. Era más o menos lo que le decía en esa entrevista escrita. Pero bueno, ahí está la situación del señor Vladimir Cerrón, líder del partido de Lápiz. Bueno, estas y otras informaciones estaremos comentándoles hoy en el transcurso del informativo Huillaricuy. Usted tiene que estar atento a la programación de la radio para que usted el día de hoy se pueda llevar una de las canastas que vamos a sortear por fiestas de Navidad. Hoy es viernes, fin de semana y el cuerpo lo sabe. No hemos descansado bien, creo. Bueno, creo que la almohada no nos ayudó mucho, ¿eh? Bueno, viernes 20 de diciembre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas de batallas de Junín y Ayacucho. La frase que nos ha acompañado durante esta semana, Gonzalo, es: la suerte es el resultado del trabajo duro y la perseverancia. Recuerda bien esta frase, porque hoy la despedimos. La suerte es el resultado del trabajo duro y la perseverancia. con 52, recomendación. Sí. En la noche, por favor, no ingiera muchos alimentos. Pasado las 8 de la noche ya no se debe comer. Sí, pues. Sobre todo si tienes tus añitos. Por ejemplo, si vas a comer también tu parrillada, carnes, comida pesada, no. Máximo 7 de la noche. Sí, pues. Máximo. Sí. 8 ya no comas. No.
hace daño. Pero la no vaya digestión. con ese cuento de que solo una sopita y al final se pida su pollo a la brasa O prácticamente. su pizza, ¿no? Sí, pues. Por favor, hay que cuidar mucho la alimentación, hay que cuidar mucho el estómago. Pasado las 8 de la noche, amigos, amigas, ya no coman ya. Y como usted dice, a cierta edad ya definitivamente No, ya el pasa. organismo ya no trabaja igual. De los 30 para arriba yo creo que No, ya hay que ya no cuidarse está, muchísimo. ¿Ah? Sí, pues. Si quiere llegar por lo menos mínimamente a los 60, 70, desde los 30 ya tiene que cuidarse. No, sí, cuídese, tome agüita también, hidrátese siempre, ¿no? Por ahí échese su cremita también si quiere verse joven. Ok, 6 de la mañana con 53 minutos. Para el día de hoy la historia nos recuerda lo siguiente. Año 1534 se firma en Pachacamac el convenio entre el gobernador Francisco Pizarro, gobernador militar y político de una provincia fronteriza, Pedro de Alvarado, quien cedía hombres, navíos y pertrechos de la expedición a cambio de 1.200 castellanos de oro. Y nos vamos hasta el año 1875. Un día como hoy nace el poeta peruano Domingo Martínez Luján. En el año de 1894 nace en Huancayo Juan Parra del Riego, poeta vanguardista, autor de La verdad de la mentira. Año 1920 nace en Lima María de Jesús Vázquez Vázquez, más conocida como Jesús Vázquez, destacada cantante de música peruana, conocida como la reina y señora de la canción criolla. Y en el año de 1981 muere en Lima Victoria Angulo, dama limeña a quien Chabuca Granda le dedicó el vals La Flor de la Canela, el vals peruano más interpretado en el mundo. Nos vamos al año 2007. En Londres, la reina Isabel II se convierte en la monarca más longeva de la historia del Reino Unido, superando a la reina Victoria, que vivió 81 años y 243 días. Año 2005 en Las Vegas, Estados Unidos, se lleva a cabo el concurso Miss Universo 2015. ¿Se acuerda de este presentador, Gonzalo? Claro que sí, claro que sí, sí. El Steve. pelado. Sí, pues, ¿no? Sí, sí, Morenito, pelado. Se acordará. Este señor inicialmente anuncia que la ganadora del concurso es la colombiana Ariadna Gutiérrez. Después reconoce su error y anuncia que la verdadera ganadora era la filipina Pia Gurzbach. Qué vergüenza, ¿no? Usted hubiera corregido, se hubiera hecho el loco nomás, Javier. No, pues al final tendrías que corregirlo, ¿no? Claro. De hecho, porque había un jurado que sabía quién había ganado. Claro que sí. Sí, pues, y un presentador no. Bueno, definitivamente error garrafal, ¿no es cierto? Histórico, ¿no? Porque al final le pusieron el toque de humor ya luego. Sí. Bueno, vámonos al año 2016. En la provincia de Antabamba, Perú, por lo menos 12 policías fallecen tras la caída de un bus. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. A nivel nacional, 6 de la mañana con 56 minutos en el informativo Willaricui. Y amigos oyentes, abríguense que está haciendo bastante frío. Nosotros en cabina, con cafecito, no. Todavía no nos han traído el cariño, pero espero que... Para las 8 llega, ¿no? Con Sí, Lisbeth Saldívar. Sí, un cafecito caliente. Perfecto. 6 con 56. Amigos oyentes, mucha atención. Estos son nuestros principales titulares. Con mucha alegría, ayer se desarrolló el Día del Logro del programa de alfabetización 2024 en la comunidad de Fuerabamba. La satisfacción se vio en los rostros de los hombres y mujeres que dieron todo su esfuerzo para lograr los conocimientos y habilidades para poder seguir avanzando en los objetivos personales y familiares. Por otro lado, en la comunidad de Fuerabamba también se hizo la entrega de equipos tecnológicos a la institución educativa de Fuerabamba por ser ganadores de buenas prácticas y proyectos de innovación que se implementaron en el año lectivo 2024. Estos espacios son creados para que los niños y jóvenes desarrollen su creatividad al máximo. Y efectivos de la comisaría de Chalhuahuacho realizaron un operativo en el puente La Marpata y el distrito de Chalhuahuacho, logrando intervenir un vehículo rojo marca Gridwall con placa AYC685 denunciado por estafa desde el 16 de octubre en Abancay.
El automóvil fue trasladado a la comisaría para las investigaciones, informándose al representante policial solicitante. 6,57 en un firme compromiso por salvaguardar la salud pública y garantizar la seguridad alimentaria de la población. La Municipalidad Distrital de Cochabamba realizó la incautación y destrucción de productos alimentarios vencidos. Esta acción se desarrolló en cumplimiento de la ordenanza municipal número 052-2024, la cual prohíbe la venta de productos alimenticios adulterados y con fecha de vencimiento caduco dentro de la jurisdicción del distrito. 6,58, la Municipalidad Distrital de Coyurqui invita a todos los niños, niñas y adolescentes a ser parte de las Vacaciones Útiles 2025. Las inscripciones se darán en la oficina del proyecto educativo, la Biblioteca Municipal, y si tú, mamita o papito, estás interesado en inscribir a tu hijo o a tu hija, puedes llamar al número, atención, 918 89 96 62. De igual modo, la Municipalidad Provincial de Cochabamba ofrece una oportunidad única para el fortalecimiento de las capacidades personales y laborales de jóvenes con el inicio de la Academia Preuniversitaria con docentes de primer nivel. Recibirán la mejor preparación para el examen de admisión de la UNSAC, la UNI, la UNSA, San Marcos, UNAMBA y mucho más. El 16 de diciembre se da inicio en la Oficina de Desarrollo Social con una copia de DNI y la ficha de inscripción que está en la página web de la Municipalidad Provincial de Cochabamba. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho realizó la entrega oficial de las resoluciones de asignación de nuevos códigos de Registro Nacional de Instituciones de Salud. Este importante logro beneficiará a 11 nuevos puestos de salud en Chalhuahuacho y 2 puestos de salud en Tambobamba, consolidando el acceso a servicios de salud para miles de ciudadanos de estas localidades. La asignación de los nuevos códigos de RINOES es un paso fundamental para la formalización y operatividad de los establecimientos de salud, permitiendo una mejora significativa en la atención primaria, la cobertura de servicios y el bienestar de las familias. 6,59, más información en el plano local. La Municipalidad Provincial de Cochabamba, liderado por la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, llegaron a todas las comunidades, centros poblados y a los 5 barrios del distrito de Tambobamba, liderado por los regidores y trabajadores de la municipalidad, llevaron la alegría y emoción y el significado religioso de la Navidad. Desde la Municipalidad Provincial de Cochabamba realizaron con cariño y esfuerzo en conjunto por el bienestar de la población en general, que esta época festiva siempre esté llena de alegría, paz y esperanza para todos los niños. 7 de la mañana en punto, vamos con los titulares en el ámbito regional. Proyecto especial Sierra Centro Sur y municipio de Curasco firman convenio de cooperación interinstitucional para el impulso de la cadena productiva de animales menores. La autoridad edil resaltó la importancia de impulsar el desarrollo agropecuario para el desarrollo económico de las familias de escasos recursos económicos del distrito. 7 de la mañana en punto. Como es de costumbre, muchos ciudadanos viajarán en estas fiestas navideñas y Año Nuevo. Por tal motivo, varias de las empresas de transporte interprovincial incrementaron los precios de los pasajes para estas fechas desde un 30% hasta un 80% de su valor normal. Los pasajes más caros son para el 1 de enero de 2025, así que vale tomar las precauciones del caso. Y separan a funcionario de la Red Salud de Antabamba implicado en escandaloso audio. Pretendía negociar puesto de trabajo a cambio de sexo. Mediante un comunicado, la direza Apurímac dispuso el cese del jefe de recursos humanos, Eric Ríos Ramos, mientras duren las investigaciones. ¿Sabe qué dijo, no? Soy joven, decía, ¿no? Soy joven. Sí. En Abancay me dijeron que tengo que hacer todavía carrera. Tú sabes, yo me conozco con toda la gente, tengo que hacer todavía carrera y por eso es que me enviaron a Antabamba. Ahora yo tengo todos los contactos. Si quieres, yo te pongo. Sí, ¿cuánto vas a ganar? Vas a estar nombrada y vas a ganar 5,000. Y bueno, y por el otro lado, la conversación, aparecen 2 damas. Una de ellas pidiéndole favor y la otra apoyándole, diciéndole, no, por favor, Eric, apóyale.
Y el señor pues bueno, le dice, pues bueno, vamos a ver luego, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? Y la señorita en mención le dice, no, lógicamente te voy a pagar. Y él le dice, no, pues si veamos qué ocurre y qué pasa, y quizás ni siquiera me pagas. Depende cómo tú actúes, dice, ¿no? Uy. Y ese audio, pues bueno, definitivamente... ¿Y cuántos años tiene de joven? Creo que es este chico, ¿no? Eso dice, ¿no? Joven, porque en las imágenes aparece, ¿cuánto? Debe tener 30 y algo, ¿no? Máximo, ¿no? El jefe de recursos humanos. Uh-huh. Y ahí, mira, ¿ves? Bueno, parece un muchacho joven. Bueno, qué lástima, lástima, de verdad, una vergüenza. Una vergüenza, ¿eh? 7 de la mañana con 2 minutos. Construcción de moderna infraestructura de la institución educativa Señor de Exaltación de Chuquibambilla Grau se encuentra cerca del 50% de ejecución. Esta obra cuenta con un presupuesto superior a los 11 millones de soles que beneficiará a niños y jóvenes de esta provincia con moderna infraestructura para un mejor desempeño del aprendizaje. Intervienen a extranjero por mendicidad infantil en Andahuay. Las cámaras de vigilancia detectaron a una pareja de apariencia extranjera en el Paseo Constitución utilizando a una niña de 5 años para mendicidad. Tras la autorización de la Fiscalía de Familia, un operativo conjunto entre la Policía, el Serenajo y la Policía Municipal intervino al ciudadano venezolano de 25 años, quien mostró resistencia y carecía de documentos de identidad. El sujeto fue trasladado a la Oficina de Seguridad del Estado para las investigaciones. 7:3, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aymaraes informa a la ciudadanía que han sido hallado el cuerpo sin vida de un varón en los arenales cercanos a la orilla del río Antabamba, de edad aproximada entre 20 a 30 años, estatura 1,71 metros y presenta ortodoncia con una estrella en cada canino. Se solicita la colaboración de los familiares o conocidos que puedan ayudar en su identificación. Las personas que tengan información pueden comunicarse con las autoridades correspondientes. Y vámonos hasta Cusco. Debido a la caída del sistema virtual de venta de boletos para ingresar a Machu Picchu, un gran número de personas formaron largas filas en el local de expendio de boletos de la calle Garcilaso. Los operadores turísticos y los visitantes, molestos, indicaron que no les dieron información sobre lo que sucede y cuestionaron que esto ocurra justamente hoy, cuando se dispuso que la plataforma iba a estar disponible. 7:4, la Municipalidad Provincial del Cusco recibe multas por no contar con con las condiciones mínimas de accesibilidad, dado que cuenta con módulos de atención no adaptados para personas en silla de ruedas, carece de baños accesibles y de señalética en braille, entre otros. Por esta infracción y por haber enviado información fuera del plazo establecido, el ayuntamiento fue multado con un total de 72,000 soles y más. 7 de la mañana con 5 minutos, muere psicólogo tras recibir una golpiza en el distrito de La Joya en Arequipa. El psicólogo Atilio Segarra Concha, de 53 años, falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Salud tras la golpiza que recibió por parte de Meyer Saúl Apaza Quispe, de 25 años, dueño de la licorería de Lit, tras acusarlo de sustraerle sus pertenencias. 7 de la mañana con 5 minutos en Mollendo, 5 docentes del Instituto Superior Pedagógico de Jorge Basadre denuncian en la Gerencia Regional de Educación por nepotismo, abuso de autoridad y maltrato, hostigamiento laboral, no comunicación de procesos institucionales, difamación al personal y por maltrato a estudiantes. Y un prestamista en Puno denuncia que pareja de esposos, Luz Verónica Pallinina y Rosinaldo Chacmana Checa, dejaron una camioneta como garantía de préstamo por un monto de 23,000 soles y posteriormente los supuestos propietarios la denunciaron por robo del vehículo en la ciudad de Cusco, para así poder recuperarlo y no pagar su deuda. Imagínense, ¿no? Imagínense. 7:6 en Puno, toman, ¿qué dice? A ver, Tomás. El señor se llama así, ¿no es cierto? Julián Yunca Riva, poblador de la comunidad campesina de Collini, del distrito de Acora, pide justicia para su hija, Zulema Yunca Ortega, de 29 años, que el pasado 7 de noviembre, al promediar las 2 a 3 de la mañana, ha sido hallada sin vida en el patio de su casa. Explicó que cuando llegó al inmueble, el cuarto de la joven se encontraba abierto,
y no encontró absolutamente nada. Exige justicia a las autoridades y representantes del Ministerio Público. 7:7 en el informativo Willaricui, 2 personas fallecidas, 3 heridas y 52 damnificadas, además de 118 viviendas dañadas, dejan hasta el momento los 112 eventos naturales y otros peligros registrados en Ancash a causa de la temporada de lluvias que se han intensificado en diciembre, así lo informó el COER de Ancash. 7:7 titulares en el plano nacional. El Tribunal Constitucional decidió anular la condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva contra Vladimir Cerrón por el caso Aeródromo Huanca. El dueño de Perú Libre se encuentra prófugo de la justicia desde octubre del año pasado, luego de que la Sala Penal de Apelaciones Transitorias, especializada en delitos de corrupción de Junín, determinara su prisión por este caso y su inhabilitación para asumir un cargo público por el mismo periodo. Y la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Parlamento contra la congresista Hilda Marleni Portero López de la bancada Acción Popular, como presunta coautora del delito de conclusión en agravio del Estado. La parlamentaria, según el Ministerio Público, habría abusado de su cargo para presuntamente obligar al trabajador de su despacho y a trabajadores de la Comisión Multipartidaria Programa Hambre Cero a entregar diversas sumas de dinero por intermedio de su asesora Liliana Vances. O sea, otra mochasueldo. Sí, pues, sí. Ya no nos sorprende, ¿no? Estas noticias, ¿no? Ya es habitual, normal prácticamente. 7:9, abogado de Vladimir Cerrón confía en revertir los 2 mandatos de prisión preventiva contra el exgobernador. El abogado Luis Maigua consideró que un juzgado fácilmente podría revertir esta orden contra Vladimir Cerrón debido a que fueron dictados solo porque no cumplió con las reglas de conducta. Y el Poder Ejecutivo publicó la Ley 32202, la cual ordena otorgar una asignación especial mensual de 2.550 soles a cada miembro del Comando Chavín de Huántar que participó en el rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón en el año 1997. La iniciativa fue aprobada por el Congreso con el fin de reconocer la labor de los militares que participaron en una de las misiones de rescate más exitosas del mundo. Histórica, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. El trabajo del Comando Chavín de Huántar. 7:9, Fiscalía advierte nefastas consecuencias si el Congreso aprueba proyecto que modifica proceso de extinción de dominio. La Fiscalía señala que el nuevo marco legislativo podría llevar al archivo de más de 5.592 carpetas fiscales, por lo que exhortó a los congresistas a reconsiderar su posición y actuar de manera responsable en beneficio de la ciudadanía y de los compromisos internacionales del Perú. Y una joven estudiante de psicología, Xiomara Sofía Altamirano Quispe, de tan solo 19 años, fue víctima de feminicidio a manos de su pareja, Frank Laime Ceballos, un taxista de 25 años. El incidente ocurrió en El Tambo, en Huancayo, tras una discusión sobre el fin de su relación. La joven sufrió una puñalada en la vena femoral y llegó sin vida al hospital. Aunque el agresor alegó que ella se había caído, no mencionó la herida y fue detenido. La familia de Xiomara indicó que ella mostraba signos de violencia en la relación, pero no quiso separarse de él. Ya les digo, ¿no? Ya lo hemos dicho durante varios meses. Esas relaciones que nacen tóxicas no van a terminar en buen camino, amigos oyentes. Jóvenes, señoritas, si su pareja, pues bueno, se comporta de forma extraña, comienza a agredirle verbal o psicológicamente o físicamente, ya definitivamente tiene que decirle adiós. Sí, rápido, cuanto antes. 7 de la mañana con 11 minutos, vamos con más información ahora en el plano internacional. Con respecto a la franja de Gaza, 137 países piden en la ONU a Israel que permita la entrada de ayuda. Una amplia mayoría de 137 países de la ONU, frente a 12 en contra y 12 abstenciones, pidieron este jueves en la Asamblea General de Israel deje de bloquear la entrada de ayuda en Gaza y los territorios palestinos. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó de fallo grave de los servicios de seguridad el asesinato esta semana en Moscú del teniente general Igor Kirillov,
jefe de la Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia. Esto, por supuesto, significa que nuestros agentes del orden y servicios especiales dejan pasar estos ataques. Necesitamos mejorar el trabajo y evitar fallos tan graves, dijo Putin. Escuchen, 7:12, Uyari y Hueracocha. En 3 distintas ciudades de España, es decir, Madrid, Barcelona y Valencia, se han introducido las primeras sesiones de cine nudistas. El 17 de diciembre, dice. Con esta actividad se desea derribar tabúes y normalizar la desnudez en la sociedad. Bueno, nuestro país no creo que estaría preparado para esto, ¿no? Eso ocurrió en los cines Embajadores, Girona y Leibs. La película fue Tú no eres yo. Y bueno, fue dirigido por el cineasta Marisa Crespo y Moisés Romero. Madrid, Barcelona y Valencia, por si acaso. O sea, cine desnudo. Sí, pues. No necesariamente, o sea, cine pornográfico, sino una actuación, pero con gente desnuda. Sí, pues. ¿No? Y entiendo que también el público va así, ¿no? Sí, bueno, puede ser, ¿no? Los españoles son... más liberales, ¿no? Mucho más liberales, ¿eh? Mucho más liberales. Y en 3 distintas... ya está. Vámonos entonces con los titulares en el ámbito deportivo. El argentino Diego Churín, quien acaba de finalizar su contrato con Cerro Porteño de Paraguay, habría llegado a un acuerdo con Universitario de Deportes para convertirse en el nuevo crema y en el 9 de la U para la temporada 2025. En su última temporada con Cerro Porteño, Churín anotó 5 goles. El club paraguayo anunció su salida a finales de noviembre, cerrando así su segundo ciclo con el Ciclón. El delantero se despidió como el tercer máximo goleador histórico de Cerro Porteño y el extranjero con más tantos en la historia del club. Hablando de Universitario de Deportes, confirman la fecha de la Noche Crema de 2025. Este evento, que marca el inicio de cada temporada, se llevará a cabo el viernes 24 de enero a las 8:30 de la noche en el Estadio Monumental. Se sorteó, Gonzalo, ya la fase de grupos de la Sudamericana, ¿no es cierto? Sí, parece que sí. Vamos a revisar la información. Entiendo que, bueno, ahí venía un detalle, ¿no? En lo que viene a ser la Sudamericana, amigos oyentes, porque caso Cusco FC, caso Cienciano, no van a jugar en su localía, eso entendí, al menos, y que se van a ir a otros estadios que lógicamente los otros equipos no tienen la infraestructura suficiente y la condición que creo dispone la Conmebol para lo que viene a ser la Copa Sudamericana. Bueno, ¿y qué está pasando con Jorge Fossati? Bueno, ha hablado el representante de Jorge Fossati, que es el señor Pablo Betancur. Para los que no saben, Jorge Fossati era, o es, no sé si todavía sigue siendo, el director técnico de la selección peruana de fútbol. Y bueno, en una entrevista han dicho que el técnico se mostró preocupado por la situación de Agustín Lozano, pero desde la interna de la Federación Peruana de Fútbol le pidieron no visitarlo. Están pidiendo $2 millones, ¿no? ¿Solo 2 milloncitos? Solo $2 millones por la salida de Jorge Fossati, digamos por incumplimiento de contrato, ¿no? Porque ya no lo quieren, entonces lo tienen que despedir y el acuerdo serían $2 millones. Imagínense, ¿no? Bueno, y lo que les comentaba, en lo que viene a ser la fase de grupos de la Sudamericana, confirmado los encuentros deportivos, Asociación Deportiva Tarma, es decir, el ADT de Tarma, estará recibiendo al papá de América, el Cienciano del Cusco. Por otra parte, el Atlético Grau estará recibiendo al Cusco FC. Bueno, ahí están los encuentros, ¿no? Y bueno, los que tienen mayores chances de pasar a la siguiente etapa está el Cienciano y el Cusco FC. Vamos con más titulares y una penosa noticia. El Ministerio de Salud señala que Hugo Sotil se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y bajo monitoreo. El exjugador de la selección peruana ingresó por emergencia al Hospital 2 de Mayo al presentar complicaciones en su estado de salud. Mucha fuerza para el Cholito Sotila. 7:16, breve pausa y estamos regresando con nuestra ampliación de notas informativas. Ya llegó la Navidad. Es tiempo de cantar villancicos y compartir con la familia. Ha llegado Navidad, la familia alegre está. Y en Navidad, lo más importante es el amor y la alegría que llevamos en el corazón.
También es tiempo de dar gracias, ayudar a los demás, escuchar villancicos e historias de la Biblia y mensajes que alegran tu corazón. ¡Feliz Navidad! Desde Radio Surfuy queremos invitarte a vivir una Navidad diferente, llena de unión, tradición y esperanza. Y recuerda, la Navidad es de los niños. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad te desea Radio Surfuy! ¡Feliz Navidad te desea Radio Surfuy! ¡La voz de todos! Que el año nuevo nos traiga mucha unión y armonía. Que el año nuevo nos traiga verdadera fraternidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Mientras hay en la tierra un niño feliz, mientras hay una aldea para compartir, mientras hay unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad, 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 de la nieve y la arena, Navidad, Navidad, de la tierra y el mar. 7 de la mañana con 18 minutos. La Navidad se vive ya en su plenitud aquí en la provincia de Cotabambas y lógicamente en otras provincias de nuestra región de Apurímac. Y siempre este llamado, ¿no?, para nuestras autoridades. Cuando hagamos alguna obra, algún proyecto, también pensemos en la niñez. Pensemos en que también tenemos que darle infraestructura que ellos también puedan disfrutarlo. Por ejemplo, aquí en el distrito de Chalbohuacho, lo que falta y creo que es necesario es un parque recreativo, ¿no? Una zona recreativa para los niños. Y sería una gran posibilidad para el señor alcalde poder plantear este 2025 la creación de un espacio recreativo para niños. Porque sí, se va a hacer un anfiteatro que va a ser para adultos definitivamente, pero una obra pensado también en los niños. Platita hay, ¿no? Sí, pues. Platita hay en el distrito de Chalhuahuacho. Definitivamente. ¿No? Ya hemos dado ya un porcentaje, un informe del avance del presupuesto y también de cuánto ha recibido Chalhuahuacho este año. Así que platita para obras sí hay. 7 de la mañana con 20 minutos, ¿sí? 7 con 20, Javier, sí, 7 con 20, exacto, cumpliendo con la hora. Estamos ya enlazados con el doctor Elvin Díaz, que nos trae un tema importante sobre los registros sanitarios. Doctor Elvin, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Gonzalo, Javier, muy buenos días. Saludos cordiales siempre a la querida provincia de Cotabambas, a toda la región Apurímac. Siempre salir en el informativo Huillaricui nos permite llegar a las familias hablando temas de actualidad, temas de importancia y temas de utilidad. Y ya nos encontramos a muy pocos días de esperar la Navidad y concluir el año 2024, y esto supone presentarnos en fiestas, unas fiestas navideñas, fiestas de fin de año, y seguramente el siguiente año también, en el mes de enero, hay espacios para que la familia pueda celebrar, pueda estar en compañía de todos los integrantes, y es por ello que el día de hoy es necesario seguir insistiendo en el tema de los registros sanitarios, en el tema de los productos que más se consumen en estas fechas, como son los alimentos como panetones, como champán, como vino, como bebidas alcohólicas, del mismo modo algunos juguetes. Todos ellos evidentemente tienen que tener el registro sanitario, que es un código, es una numeración que le otorga el Ministerio de Salud a cualquier producto, sea para consumo humano, en el caso de panetones, bebidas, en el caso de enlatados, y el otro también registro sanitario para el caso de juguetes.
pues estos, si no tienen el registro sanitario, muchas veces contienen materiales pesados, productos químicos, que si no son regulados pueden traer problemas en las familias. Y siempre, lamentablemente, esto se presenta con mayor intensidad a fin de año. Y es por ello que desde Radio Surfuy es necesario propalar, difundir algún tipo de información que sea necesaria. Javier, Gonzalo. Correcto, doctor. Bueno, es muy importante y sobre todo en estas fechas también, ¿no? Que por la premura del tiempo, doctor, por hacer las cosas rápido, por ahorrarse un poquito de plata, los consumidores pues compran productos que quizá no están certificados, que no han pasado los registros correspondientes, y esto podría incurrir, Dios no quiera, doctor, en algún tipo de intoxicación o un daño para la salud, para los niños, para los adolescentes también, ¿no? Claro que sí, entendemos perfectamente el comercio, entendemos las necesidades de venta, sabemos que para los comerciantes, para las tiendas, este fin de año es una oportunidad para incrementar las ventas. Sin embargo, ese incremento, esa necesidad no puede estar a costa de la salud de la población. Y es por ello que las autoridades sanitarias, en un trabajo con la Fiscalía de Prevención del Delito, en un trabajo con la municipalidad distrital o provincial, y por supuesto el sector salud, tiene que estar haciendo diferentes visitas de fiscalización en los espacios comerciales, sea ambulante, sea tiendas, y tiene que estar verificando por lo menos 3 cosas. El registro sanitario o la autorización sanitaria tiene que estar viendo la fecha de vencimiento, que no haya sido manipulada en ninguno de los casos. Del mismo modo, tiene que estar viendo cómo está la empaquetadura de cualquier producto. Si nos centramos, por ejemplo, en los panetones, lo principal que se debe ver es la fecha de vencimiento. A veces lo manipulan, lo borran, y eso es un delito. Es un delito, no es una falta, nada por el estilo, es un delito porque estamos atentando contra la salud pública. Del mismo modo tenemos que ver el registro sanitario. Y entendemos que un vecino no va a estar viendo en su celular dónde se mira el registro sanitario, pero sí las autoridades en sus visitas de prevención pueden tomar al azar un producto, ingresarlo al sistema, en el internet es muy fácil, y saber si ese registro sanitario es correcto o no es correcto. Finalmente tenemos que ver en el tema de alimentos. Por ejemplo, si una lata de leche Gloria tiene una abolladura, tiene un quiño, por ejemplo, está aplastado, esa lata de leche ya no vale. O sea, así de claros y contundentes, esa lata no vale, porque interiormente, al estar doblado, ha liberado partículas de metales, ha liberado partículas que ya se han mezclado con la leche, por lo tanto su consumo va a traer riesgos en el niño, la niña, el adulto o cualquier persona. Esto es clave señalar porque muchas veces dejamos pasar por alto y posteriormente ya estamos viendo que hay afección con la salud. Otro tema también, por ejemplo, en el caso de juguetes, se tiene que ver rápidamente la autorización sanitaria. Ese es uno. Número 2, sabemos que aquí no hay fecha de vencimiento, pero sí, si manipulamos tenemos que ver la calidad de este producto. Hay juguetes que al tocar nada más ya se están descascarando, están liberando en ese momento muchos elementos químicos, y esto puede desencadenar en el niño y en la niña alguna reacción adversa, alguna alergia, puede ser perjudicial para la salud. Los elementos o los metales pesados como el plomo, como el mercurio, tiene graves consecuencias en la salud. No quizás en el momento, pero a posterior sí lo tiene. En todo caso, si así vamos a hablar de cada producto que se consume, o como puede ser, por ejemplo, el alcohol, un vino, un champán o cualquier bebida alcohólica, se tiene que ver en su momento la fecha de vencimiento. Si es mayor a 15 grados de alcohol, ya evidentemente no va a tener fecha seguramente. Sin embargo, esto tiene que ser vigilado. A las familias que tengan mucho cuidado, a veces por comprar barato sale más caro
ir y pagar medicamentos y pasar un mal momento cuando debemos pensar que este fin de año tiene que ser un espacio de alegría, de reflexión, sobre todo de ir viendo cómo mejoramos nuestra calidad de vida en toda la provincia, en toda la región. Correcto, doctor. Bueno, y eso que, usted ha hablado de productos que se están consumiendo, digamos ahora, como es el panetón, algunos juguetes, pero si vamos más allá, doctor, también se ve frecuentemente, por ejemplo, y algo muy preocupante, y usted como doctor en salud lo debe saber, es la adulteración de medicamentos. Y esto se ve también en el distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Alguna adulteración de pastillas, de medicamentos, de tratamientos que muchas veces no se fiscaliza, ¿no? Creo que el Estado no se da abasto, el municipio tampoco, y aquí estamos hablando de ya cosas mayores, ¿no? Entonces hay que hacer un hincapié en las autoridades que sean un poco más exigentes con esto del registro sanitario, con también de alguna manera fiscalizar pues las farmacias que se encuentran en nuestro distrito, doctor. Un tema muy importante que seguramente lo vamos a aplicar en posteriores fechas, hermano Javier. Sin embargo, tenemos que precisar, no se trata de un abasto, sino tenemos que ver qué es lo que está pasando. En Chalhuahuacho, si nos centramos, pienso que no hay más de 40 boticas o establecimientos farmacéuticos. Y pues esto se puede hacer en un par de semanas, una fiscalización, o en un mes. ¿Cuántos años han pasado? Y veamos cuántas veces se han hecho la fiscalización que corresponda. Entonces, esto le corresponde a la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas, que tiene que coordinar con la red de salud y programar pues una semana de trabajo, y una vez que se tenga identificado qué boticas o qué establecimientos tienen medicamentos o productos farmacéuticos adulterados, inmediatamente tiene que establecerse una denuncia penal. Aquí lo que nos falta es ponernos la camiseta, y no la camiseta de un director, de un gobernador. Nos tenemos que poner la camiseta del pueblo, tenemos que tener cada servidor público algo que se llama vocación de servicio. Por lo tanto, va a ser un tema muy importante. No quiero dejar de pasar el momento de que muchas familias están escuchando el programa y pedirles que tengan muchísimo cuidado. Ya verán que a fin de año se incrementan este tipo de accidentes, de casos, por lo tanto no queremos estar lamentando cualquier tipo de afección a la salud. Lo mismo va a pasar, seguramente el riesgo de incendios con mayor fuerza, algunos accidentes, intoxicaciones, y es lo que menos queremos. Para eso hacemos el esfuerzo de salir siempre en un espacio informativo y poder informar a la población, apreciados hermanos de cabina. Doctor Elvin, le agradecemos su participación, y en la parte final nos gustaría que pueda enviar un saludo para la provincia de Cotabambas y lógicamente para parte de la región sur del país, hasta donde llega nuestra señal de Radio Surfui, con su saludo de fiestas de Navidad. Claro que sí, hermanos. Cómo no aprovechar el momento para poder llegar hasta donde llegue las ondas de la radio, a cada familia, a cada hogar, expresarles y desearles una feliz Navidad. Realmente que el niño Dios nazca en nuestros corazones y nos permita ir cambiando en muchas cosas que lo necesitamos. Que bendiga grandemente, no solamente el 24 de diciembre, sino cada día del año. También correspondientemente nosotros tenemos que tener esa capacidad de cambio, esa capacidad de reflexión. Del mismo modo también, fin de año va a servir para que cada uno de nosotros, tanto nuestros periodistas que están en la radio, los dueños de la radio, las familias, las autoridades y cada ser humano, pueda evaluar cómo nos ha ido el año 2024 y en qué medida podemos mejorar el año 2025 para construir un mejor Chalhuahuacho, un mejor Cotabambas, un mejor Apurímac, una mejor familia. Un fuerte abrazo, felices fiestas por Navidad y un venturoso año 2025. Elvin Díaz, tu amigo, siempre estará presente en la medida que nos permita. Bendiciones. Un fuerte abrazo, Tupananchizcama. Tupananchizcama, doctor Elvin. Ya nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
Bueno, estuvo ahí el doctor Elvin Díaz con este tema importante, sobre todo ahora en las Navidades, amigos. Muchísimo cuidado con los productos que nosotros consumamos, el panetón, los juguetes de los niños, estos juguetes que muchas veces pues tienen materiales tóxicos y después el niñito se lo está llevando a la boca, ¿eh? Muchísimo cuidado también con la fecha de vencimiento de los panetones. No porque esté más baratito vas a poner en riesgo tu familia. Imagínate, les das eso en la Nochebuena y en vez de ser una Nochebuena va a ser una noche mala. 7 de la mañana con 32 minutos, 7 con 32. En breve vamos a abrir la línea telefónica, amigos y amigas, para que ustedes puedan llamar y puedan llevarse la canasta de Radio Surfui 2024. Va a ser diferente la temática, ya no va a ser por comentario de Facebook, ya no va a ser por llamada telefónica, va a ser por un audio de WhatsApp. Así que atención a todos los que nos están escuchando en estos momentos para el concurso de la canasta navideña. Simplemente van a tener que mandar un audio de WhatsApp al 974-78-2420, 974-78-2420. Ojo, solamente tienen que mandar un audio de WhatsApp especificando su nombre, su comunidad. Y por ahí, si quieren enviar algún saludito, lo hacen. Pero es importante que a través del audio de WhatsApp nos digan sus nombres completos, sus apellidos y también que nos indiquen algún saludito por ahí. Atención, audio de WhatsApp al 974-78-2420. 974-78-2420. Audio de WhatsApp. Solo vamos a admitir audios de WhatsApp. Siete con 34, 7 de la mañana con 34 minutos. Vamos hasta Tambobamba con Aquiles Abarca. Aquiles, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Surfui. Javier, bueno, acá yo también ya me encuentro en las alturas de Tambobamba. Bueno, el día de ayer, mis queridos paisanos de la provincia, el día de ayer, 19 del presente mes, se reunieron pues en la Casa Cultural de Tambobamba, el alcalde provincial, Frente de Defensa Provincial, distritales, y algunas organizaciones y vecinos. A falta de alcaldes distritales, no vinieron ningún alcalde distrital, y otros dirigentes, se suspendió dicha reunión para el 15 de enero de 2025. O sea que se reunió para el 15 de enero del año 2025. Y necesidades de la provincia, bueno, pues a esta reunión convocarán el alcalde provincial conjuntamente con el presidente de Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas para un debate provincial en la capital de la provincia. Javier, que ya están kuna carillan checa, na puncha ahora que na punco que hecho un capisjejo. Una dirigente, una que liping para la rinancupa kini mana teshanting alcalde kuna amung mai tempo kunang achurichinko que ya ponjopa kita chaipeños y marin kaku Tiacuna, Macuna, de provincia suyo, Ancheima, Tancanan, Tera. Bien, también en el momento, el amigo Javier, bueno, un servicio a la sociedad, más que todo la municipalidad provincial de Cotabamba ofrece academia. Javier, gratis, la mano ahí me escolta para la voy a pronunciar por todo
Profesor Aquiles, lamentablemente no tenemos muy buena señal, estamos perdiendo la comunicación telefónica, ojalá más adelante podamos recuperarlo. Le agradecemos, muchas gracias. Correcto, ya. Muchas Hasta gracias. otra oportunidad. Muy buenos días. Navidad, 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 en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra. 7 de la mañana con 37 minutos, un detallito, ¿no? De acá de un rato vamos a comenzar a recibir las inscripciones. Ojo, y esto es importante, ¿eh? Si usted, porque ya veo algunos mensajes de WhatsApp, por favor, las personas que están enviando su mensaje de WhatsApp no van a ser considerados todavía, ¿ok? Cuando nosotros demos la indicación, a partir de ese instante recién comenzamos a revisar. Si usted está enviando ahorita su mensaje de audio por WhatsApp, definitivamente no lo vamos a revisar, ¿ok? Por eso le hemos dicho, ¿no es cierto? Le hemos dicho, tiene que estar atento a la programación de la radio. El momento que nosotros le indiquemos, ese rato recién envía. Si lo está enviando antes, pues bueno, no va a entrar al sorteo. Sí, por favor. Así que con calma, no es necesario ahorita porque están llegando otros mensajes, noticias, información y se va a quedar atrás, se va a desordenar y luego su comentario o su intención de enviar su audio, pues bueno, no se va a escuchar, ¿ok? Así que por favor todavía no envíe. Le vamos a decir de acá de un rato, le vamos a dar la indicación y quizás vamos a cambiar la modalidad porque justo ahorita el señor, de producción me dice, creo que no va a ser por audio de WhatsApp. Entonces, tiene que estar atento a la programación. Mientras hay un caído a que levantar, en la paz y en la guerra debemos ayudar. Mientras cure un herido, habrá Navidad, Navidad. 7 de la mañana con 38 minutos. Ojo, todavía no envíen sus audios, se van a perder. Nosotros vamos a dar la señal. Simplemente les hemos dado la indicación de cómo va a ser la dinámica para ganarse la canasta navideña de Radio Surfui hoy viernes 20 de diciembre. Pero todavía no manden sus audios de WhatsApp. Nosotros vamos a dar la señal. Así que mucho ojo. 7 con 39, esta noticia realmente preocupa. Preocupa porque se trata de un caso de acoso, de violencia, ¿no? El caso de este chico Eric Ríos Ramos, el jefe, ex jefe de recursos humanos de la direza Apurímac, ¿no? Han separado ya al funcionario de la Red Salud de Antabamba, implicado en escandaloso audio. Él pretendía, negociar puestos de trabajo a cambio de sexo, según lo que dicen. Y mediante un comunicado, la direza Apurímac ya ha dispuesto el cese de este señor, Eric Ríos Ramos, ex jefe de recursos humanos, mientras duren las investigaciones. Y bueno, hay audios, hay pruebas, hay conversaciones. Así que las autoridades tendrán que hacer lo correspondiente porque este tipo de comportamientos no se pueden ver en nuestra sociedad. En la parte inferior ahí puede ver todo lo que han conversado. Gonzalo. No, terrible, es terrible, sí. Realmente. Hay muchos audios que los indicarían como culpable, como agresor, y bueno, qué vergüenza como hombre que esté pidiendo favores sexuales a cambio de un puesto de trabajo y sobreponiéndose sobre las mujeres, ¿no? Sí, pues, terrible este sujeto. Muy bien, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en el informativo Huillarico y vamos hasta Tambobamba, justo lo que Aquiles Abarca hablaba, ¿no? De la academia preuniversitaria y cuán importante es, amigos oyentes, de seguro su hijo está pasando ya a lo que viene a ser la preparación preuniversitaria, porque definitivamente la preparación en las instituciones educativas de carácter secundario cumple su función, pero ya pasar para lo que viene a ser un estudio de carácter superior, pues bueno, ya implica otra preparación, ¿no? Y para ello vamos a hablar con Cristian Quispe, él es gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Cotabamba, y nos va a hablar sobre la apertura de la Academia Municipal, que va a ser una gran posibilidad para la población que realmente lo necesita. Cristian, buenos días, bienvenido a Surfui, la voz de todos. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Surfui, Javier. Cristian, la información que hemos tenido acceso y ya el spot que nos has enviado y que ya está en la programación de la radio, creo que está pensado fundamentalmente para aquellos padres de familia que no tienen los recursos necesarios para poder llevar a sus hijos
a la ciudad de Cusco, a la ciudad de Abancay o Arequipa para poderles pagar una preparación preuniversitaria. Coméntanos, ustedes desde la Municipalidad Provincial están dando esta muy bonita iniciativa y que va a beneficiar a la población fundamentalmente joven de la provincia de Cotabambas. Efectivamente, Javier, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, está ejecutando el proyecto del fortalecimiento de capacidades cognitivas. Este proyecto tiene como objetivo brindar un servicio de calidad, sobre todo a los estudiantes del nivel secundario, principalmente para los estudiantes que cursan el 4º grado y 5º grado de secundaria. Esta academia preuniversitaria se está impulsando aquí justamente en Tambobamba con el objetivo, bien lo has recalcado, lo has manifestado, Javier, con el objetivo de cubrir y permitir que los estudiantes, que los padres de familia con bajos recursos económicos tengan la posibilidad de acceder a una academia preuniversitaria, pero de calidad, con docentes de primer nivel en Tambobamba. Estamos seguros que los padres de familia o estudiantes que tienen posibilidad económica, seguramente, ¿no?, y a buena hora se irán a la ciudad del Cusco, de repente a Abancay, o tal vez a otras ciudades para poder prepararse en una academia preuniversitaria. Sin embargo, creemos que hay una población que es mayoritaria, de bajos recursos económicos, y justamente nosotros, pensando en ellos, estamos ejecutando este importante proyecto para que nuestros estudiantes tengan la opción de prepararse en su provincia, en su distrito, y luego tengan la posibilidad de postular a diferentes universidades en Apurímac, en Cusco, en Arequipa y en otras regiones, y sobre todo tengan la gran oportunidad de estudiar una carrera profesional. Ese es el objetivo finalmente del proyecto que estamos ejecutando desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Muy buena iniciativa definitivamente, Cristian, y lógicamente la pregunta de la población es ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre de familia, el joven, para poder ser beneficiario de esta academia preuniversitaria? Ser estudiante del nivel secundario y nosotros estamos ofreciendo, como en cualquier otra academia privada, estamos ofreciendo los grupos A, B, C y D. Y tenemos el nivel preuniversitario para estudiantes de 4º y 5º de secundaria, y también estamos trabajando un ciclo de nivelación académica con los estudiantes de 1º de secundaria, 2º y 3º de secundaria. El propósito de trabajar con los estudiantes de 1º, 2º y 3º es nivelarlos académicamente. Sin embargo, vamos a trabajar ya al nivel preuniversitario, porque nosotros venimos ofreciendo este proyecto desde hace 3 meses, y también a inicios de año hemos tenido un ciclo de nivelación académica. Nuestros estudiantes que ya tienen cierto base son nuestros estudiantes de 4º y 5º, y para ellos estamos implementando ya un nivel preuniversitario. Justamente yo agradezco esta oportunidad, Javier, porque nos permite invitar a los estudiantes, pero principalmente a los padres de familia, para que inscriban a sus hijos, se acerquen a la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, y sus estudiantes y sus hijos vayan a la academia, se preparen, aprovechen esta gran oportunidad, porque estudiar en una academia en el Cusco, en Abancay, tiene un costo que muchos padres de familia no tienen la posibilidad de cubrir esos gastos. Sin embargo,
estamos ofreciendo en Cotabambas, en Tambobamba, una academia de calidad, con docentes de calidad, pero organizado también prácticamente al nivel de las academias preuniversitarias de Cusco, de Arequipa, incluso de Lima. Esta es una gran oportunidad, hacemos el llamado, la invitación a los padres de familia para que inscriban a sus hijos y ellos sean pues nuestros estudiantes, y esperemos que en un corto plazo tengan la posibilidad de ingresar a una universidad. Perfecto, Cristian, y definitivamente este profesional que logre ingresar, digamos, a la universidad y que luego pueda también regresar a la provincia y pueda también contribuir al desarrollo de nuestra provincia, como es el caso tuyo. Y tú también en primera mano conoces, Cristian, las dificultades que se puede vivir en otra localidad que no es tu tierra, y muy aparte, tratar de prepararse en una academia y todas las dificultades que conlleva una preparación académica. Efectivamente, este proyecto es un proyecto integral. Hemos ya visitado prácticamente a todos los colegios secundarios, hemos realizado charlas de motivación, hemos aplicado test de orientación vocacional, tenemos un psicólogo también al servicio de nuestros estudiantes. En realidad, efectivamente, sabemos las dificultades y las vicisitudes que uno tiene que atravesar para poder lograr una meta, un objetivo. De repente, en nuestra generación, muchos de nosotros no hemos tenido esta oportunidad, esta posibilidad. Sin embargo, pensando justamente en nuestros hijos, en nuestros hermanos menores, es que el ingeniero Dante Contreras Galloso, el Consejo Municipal y todo el equipo técnico ha visto por conveniente ejecutar este proyecto, y este proyecto no es para 2 meses o para 3 meses. Hemos empezado a ejecutar en noviembre y el proyecto va hasta octubre o noviembre del año 2026. Es un trabajo sostenido y nuestros alumnos van a tener la posibilidad realmente de prepararse como debe ser, de prepararse adecuadamente, y tengan la posibilidad también de estudiar una carrera profesional. Y lo has dicho, hay muchos estudiantes profesionales de la provincia de Cotabambas que se han ido a buscar un futuro mejor en Arequipa, en Cusco, en Lima, pero han vuelto también a su tierra, a su comunidad, a su distrito, a contribuir con un granito de arena en el desarrollo de nuestra tierra, de nuestra provincia, Javier. Perfecto, Cristian, te agradecemos y ojalá el día lunes podamos seguir hablando de este tema para poder reforzando el comunicado, y de esa forma también los padres de familia y los estudiantes sean beneficiarios. Muchas gracias, te agradecemos. Gracias, Javier. Un saludo para todos ustedes. Mientras hay en la tierra un niño feliz, mientras hay una aldea para compartir, mientras hay unas manos que trabajen. 7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. Atención, amigos, Huacaicuna Paneicuna, es momento de que entres al concurso. La dinámica, para empezar, Javier, Sí, pues, vamos a cambiarlo un poquito. No, y ahí viene justamente lo que nos dice desde la dirección, ¿no?, de la radio. Por eso, amigos oyentes, le hemos dicho, usted tiene que estar atento a la programación de la radio. Si por ahí todavía no le hemos indicado exactamente cómo va a funcionar la temática, pues bueno, ahora sí tiene que estar atento. Va a ser de la siguiente manera. Vamos a recibir, ¿cuántas llamadas? Hay una cantidad limitada de llamadas, ¿no es cierto? Arrancamos con llamadas, es lo que nos dicen. Perfecto. Primero llamadas. Llámenos al teléfono de la radio para que pueda participar en el sorteo de nuestra canasta. Llamadas, solo llamadas en este momento, llamadas telefónicas al 974-78-2420. Estamos a la espera aquí ya con el teléfono para poder contestar, para poder anotar sus nombres y que puedan entrar al sorteo de esta canasta navideña de Radio Surfui. Llamen ahora, 974-78-2420. Aperturamos la línea telefónica. Así es, la línea telefónica el 974-78-2420. Vamos con la primera llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? Jesús Alcabamán Minga.
de Chalhuahuacho. ¿De qué parte de Chalhuahuacho, Jesús? No, barrio Uchaypampa. Ha amanecido un poco nuboso, ¿no? La mañana, pero ya se está despejando de a poquitos. Así es. Listo, te vamos a apuntar entonces para el sorteo. Gracias por llamar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llamas? Julián Santillán Saavedra, de acá de Nuevo Tracción. Julián, ¿estás trabajando en estos momentos? Sí. ¿En qué empresa? China Civil. China Civil, un saludo entonces para toda la gente de China Civil. Ya estás apuntado, gracias. Ya, hasta luego. Hola, buen día. Hola, buenos días, Radio Surfui. ¿Cómo estás, mamá? ¿De dónde nos llamas? De la comunidad Palca Picosaihuas. Palca Picosaihuas, ¿cuál es tu nombre? Yasmila Bermúdez Quintanilla. Yasmila Bermúdez, ¿dónde te encuentras? ¿En tu casa, en el trabajo, en el campo? Aquí en mi casa, en la comunidad Palca Picosaihuas. ¿Estás con la familia? Sí, con mi familia. Un saludo entonces para ti de todos los integrantes aquí de Radio Surfui. Ya estás apuntada, gracias. Muchas gracias, Radio Surfui. Está con la familia ahí, Javier. Qué bueno. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Reiner Oviedo. Reiner Oviedo, ¿de dónde nos llamas, Reiner? De acá del kilómetro 0. Kilómetro 0, ¿está embarcando la gente o ya han terminado de embarcar? Ya terminamos de embarcar. ¿En qué empresa, Reiner, trabajas? Agua. ¿Agua? Tagua. Tagua. Isca y 15 Tagua, ¿así? ¿Tagua de 5? No, Tagua de 4. Ojo, Isca y 15 Tagua. Ya está listo, gracias. Está atento. Perfecto. Vamos con la siguiente llamada. Suerte, suerte. Vamos, siguiente llamada. Buen día, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Hola, papá, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde nos llamas? Luis Quispe Flores, de Comunidad Gela, sector Chayataya. Luis Quispe Flores, ¿de qué comunidad? Comunidad Gela, sector Chayataya. Queuya. Queuña. Ah, Queuña. Listo, perfecto. Papá. Listo, ya estás apuntado. Muchas gracias por llamar. Ya, gracias. Gracias a ti, Luis. Buen día. Me ha gritado, creo, Luis. ¿no? Para que se le escuche. Ya, está bien. Buenos días, hola. Buen día. Hola. Buenos días, Radio Surfui. Hola, mami, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Silvia Mantilla Alzamora, de Cotabambas. Silvia Mantilla. ¿Cómo se escucha la señal en Cotabamba, Silvia? Bien, nosotros cada mañana estamos con Radio Surfui. ¿Conoces a los locutores de Radio Surfui o no? ¿Te acuerdas algún nombre? Se le ha ido el lado. Bueno, ya está apuntada. Sí. Está apuntada. Perfecto. Silvia. Gracias. Un saludo para Radio Poder Chasqui. Gracias por compartir el informativo Huillarico. Pueden participar de todas las localidades, por si acaso, ¿eh? Hola, buenos días. Buenos días, Radio Surfui. ¿Cómo estás, papá? ¿Cuál es tu nombre? Juan Mamá Nicuro. Juan, ¿de dónde nos llamas? De acá de Ñahuinya Coyurqui. Ñahuinya Coyurqui. Un saludo también para Radio Guaira. Sí, pues. Radio Guaira, salimos ahí a través de Radio Guaira todas las mañanas el informativo Huillarico. Listo, papá, ya te apuntamos para el sorteo, gracias. Ya, listo, gracias. A ver, más llamadas. Hola. La octava llamada. Hola. 10 me dices, ¿no, Gonzalo? Esa es la disposición. Sí, nos han dicho 10, ¿no? A menos que cambien de parecer. Por si acaso, si usted está escribiendo al WhatsApp o está enviando algún mensaje, todavía no es válido, ¿ok? Sí, solo llamadas telefónicas por el momento. Hola, buenos días. Buenos días, mi nombre es Christopher Navir. Yo quisiera anotar a mi mamá Marisa Martínez Guamaní. Maritza Martínez. Maritza Martínez Guamaní. ¿Ah? ¿De qué comunidad? Somos del pueblo de Chalhuahuacho. Chalhuahuacho. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 2. 12. ¿Ya acabaste el colegio? Sí. O sea, ¿ya terminaron las clases? Aún no han acabado. Hoy día es el último día. Mira tú. Último día. Ay. ¿Y qué vas a hacer? Ya pasas al colegio, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Yo ya estoy en el colegio. Ya estás en el colegio. O sea, pasas a segundo. Sí, caballero. Ya. Bueno, ¿y qué vas a hacer algo en vacaciones o no vas a hacer algo en vacaciones útiles o vas a estar ahí tranquilo en casa? Voy a hacer reforzamiento. Reforzamiento. Seguro has jalado algo. No, nada ya, que ver, está bien, muy bien, a estudiar. Gracias, ya está apuntada tu mami. ¿Cómo le vas a decir que...? No, nada que ver. Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Radio Surfuy. Señorita, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Robertina Pañura, Octava, Robertina Paniura. ¿Desde qué sector nos llama? de Fuerabamba. Fuerabamba, mi gente linda de Fuerabamba. Un abrazo para toda la comunidad de Fuerabamba. ¿Está apuntada ya? ¿La apuntamos? Sí. Sí. Ya estás apuntada. Mucha suerte. Suerte. Gracias. La 10ª llamada y con esto estamos cerrando lo que viene a ser llamadas. ¿O va a continuar? Vamos a preguntarle Pues que la disposición de la rato, directiva. ¿cierto? Hola. Ok, buen día. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Qué lindo. Bien, ¿Cuál es tu nombre? Yajaira. Yajaira. ¿A quién quieres apuntar, Yajaira? ¿O quieres apuntarte tú o quieres apuntar a tu mami de repente? Yo, Tú, dame tu nombre completo. Guayún Yajaira Carlos Aguilar. Yajaira Carlos Aguilar. Aguilar. ¿Desde qué sector nos llamas? ¿Cuál es tu comunidad? Guaruma. Guarume. ¿Cuántos añitos tienes? 7. 7 añitos. ¿Ya estás en tu colegio? ¿Ya terminaste el colegio? ¿Cómo estás? Ya está por terminar mi colegio. Listo. Mándale un saludo, por favor, a tu mami y a toda tu gente de Guaruma. Mándales un saludo. Mando un saludo a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Maribel. Maribel. Un saludo entonces para tu mami Maribel. ¿Tu papá? ¿Tu papá está ahí contigo, no es cierto o no? ¿Sí está ahí? No está. Bueno, ok. Te mando un saludito a ti y a tu mami Maribel, ya que tengas una feliz Navidad. Gracias, igualmente. Gracias a ti, cuídate. Vamos. Qué nos lindo, dicen ¿no? cómo Recibir llamar. llamada de niños, ¿no? Sí, es bien tierno, bien tierno. Buen día. Hola, buen día. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Graciela Milagros Willy Kawamani, de la comunidad de Récord con Jaja. Récord con Jaja. ¿Cómo está la gente en Récord con Jaja? ¿Cómo está el clima? Ay, todo bien, todo nubloso. La verdad está bien para los cultivos y todo eso. ¿Está lloviendo? No llueve. amanecí nubloso nomás. Ah, ya. Ojalá llueva un poquito, ¿no? Sí. Listo, mami. Ya estás Gracias. apuntada. Gracias. Gracias. Continuamos con las llamadas. Ok. Vamos a ver. Buen día. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Buen día. ¿Cuál es tu nombre? Edison Guamaní Condori. Edison. ¿Será Sí. mi amigo Edison del distrito de Chalhuahuacho? Así es, el único. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo van las pichangas? Hace tiempo que no jugamos. Bien, gracias. Esperándolo a ustedes, pues cuando bajarán, ya no bajan ya. No, ojalá que podamos... no, ya será al año ya, Gonzalo, ¿no? Sí, pero habrán entrenado, ¿no? Porque, Sí, porque el no. poderoso equipo de Radio Surfy está invencible, ¿ah? Pero Edison tiene un buen cuadro. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Ah, no, habría que ver entonces. Digno de hacer un reto. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Habrá que coordinar, Edison, entonces una pichanguita por ahí, ¿no? Así es, hay que coordinar y recordar los viejos tiempos. Edison ha jugado de nuestro equipo, por si acaso. ¿Ah? Sí, pues. Anteriormente, Claro. años atrás, ha formado parte del poderoso equipo de Surfy. Ah, entonces debe tener Sí. talento. Si ha ingresado a ese equipo, debe tener talento. Edison, muchas gracias. Ya estás inscrito. Gracias, don Javier. Gracias. Cuídense. Buen Saludos día. para todos. Gracias. Bueno, una llamada más, ¿nos indican? ¿Sí? ¿Una más? Sí, una más. Vamos a ver con una llamadita más. La última llamada. ¿Quién Perfecto. será afortunado o afortunada? A ver. Hola, buenos días. Hola. Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Comunidad Apicosagua, sector Cotalpampa. Palca Picosaiguas. ¿Me repites tu nombre, mami, por favor? Elisea Coyori Galloso. Elisea Coyuri Galloso. Sí. ¿Qué tal? ¿Quieres mandar algún saludito quizá, Elisea? Quiero mandar un saludos para mi hija Aldiluz y para mi hijo Luis Dixon, para mi esposo Nicomedes Huarca. Recto, mami. Muchas gracias por llamar, muchas gracias por participar. Te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Perfecto. 2 llamadas más para llegar a 15. Hola, buenos días. A ver, por favor, vamos con la siguiente llamada. Hola, ¿Qué hola, tal? buenos días. Buen día. Aló, buenos días, con Radio Surfy. Con Radio Surfy, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
Yulisa García de aquí de Zambobamba. Yulisa García. Yulisa, ¿y por qué medio nos estás sintonizando? ¿Qué? ¿Por dónde nos escuchas? ¿Por la radio, por internet, por la web, por el Facebook? ¿Por dónde nos estás escuchando? Yo por radio estoy escuchando. ¿Se escucha nítido? ¿Se escucha bien? Sí, bien nomás se escucha la comida de Anta Anta. Más se escucha. Listo. Perfecto, Listo. gracias. Gracias. Suerte. Ya, listo. Para ser 15, la última llamada. Hola. Hola. ¿Aló? Hola, buen día. Buenos días, señores conductores de Radio Sur. Pues, te llama desde la San Juan de Yaguaquira. Mi nombre es Chano Puma Castro. Desde Akira. Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me repites, por favor? Chano Puma Castro. Chalo. Chano Puma Castro, de San Juan de Yagua. San Juan de Yagua. Sí. Sí, sí. ¿Qué tal nos escuchan ahí por Akira? ¿Bien? Bien, nítido, estamos escuchando full, estamos en sintonía Radio Sur, pues. Tú eres joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tengo 39 años. Ah, 39. Parecías más joven. Bueno, ya, listo. Estás anotado, amigo. Suerte. Gracias, señores conductores. Gracias, buen día. Mientras hay un caído a que levantar, en la paz y en la guerra debemos ayudar. Mientras cure un herido, habrá Navidad, 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 en la nieve y la arena. Perfecto, y esto va cambiando a cada rato, ¿no? Ahora, amigos oyentes, vamos a continuar con la inscripción, pero ya no por llamada, ¿ok? No, ya no recibimos llamada telefónica, ¿ok? Sí, ya no hay llamada telefónica. Pasamos a la siguiente modalidad. La producción nos indica que vamos a pasar al WhatsApp, pero ojo, ya no nos llame, ¿ok? Pasamos al WhatsApp. ¿Cuál va a ser la forma de que usted se pueda inscribir a través de WhatsApp? La siguiente forma, le indico, ¿ok? La siguiente manera. Usted tiene que enviar un audio por WhatsApp, pero con ciertos detalles, ciertas características, ¿ok? Tiene que indicar su nombre y apellido 2 veces, por favor, y trate de pronunciarlo lo más clarito posible, ¿sí? Porque para poder inscribirlo bien, porque si no, no vamos a poder inscribirlo, ¿ok? Ya no por llamada telefónica, ya no es por llamada telefónica, por favor, audio de WhatsApp. 974-78-2420. Le doy las indicaciones, cómo tiene que participar. Nombre y apellido 2 veces. Nombre y apellido 2 veces lo menciona y nos indica desde qué sector está escuchando, ¿ok? Así de sencillo. Nada más, no le vamos a pedir más. Y si por ahí usted quiere enviar algún saludito, algún adicional, también lo puede indicar. Lógicamente el audio tiene que ser bastante corto. Si lo menciona solo una vez su nombre, quizás no vamos a lograr escuchar bien, no vamos a lograr apuntar bien su nombre, ¿ok? Por si acaso, ya no es por llamada, es audio de WhatsApp, nombre y apellido 2 veces y desde qué sitio nos escucha, ¿ok? Vamos, en todo caso, Gonzalo, iniciamos con el audio de WhatsApp. A ver, vamos a ver los audios de WhatsApp. Usted tiene que estar muy atento ya para que pueda comenzar a inscribir. Tenemos ahí un audio. Sí, estoy tratando de ver justamente el audio. Vamos por acá en todo caso. A ver, vamos a ver. Ojo, ya no llamadas telefónicas, solo audio de WhatsApp, por favor. Vamos a inscribir a ¿cuántas personas, Javier? ¿10 personas? Sí, lo que salga, ¿no? Hasta que nos diga la producción, hasta qué momento, ¿no es cierto? Vamos audio de WhatsApp. No, definitivamente la llamada ya no entra, ¿eh? Hola Radio Surfo, soy Eulogio Zapacayo Bautista de Akira. Eulogio Zapacayo, Gonzalo, apúntelo, del distrito de Akira, perfecto. Tal como les dije, por favor, 2 veces, ¿sí? Y por favor que trate de levantar un poquito la voz, porque si no, no vamos a lograr escuchar el audio, ¿ok? Vamos rápidamente, Gonzalo. Siguiente WhatsApp, 974-78-2420. Uy, esto se nos va a descontrolar. Vamos, WhatsApp. Buenos días, Radio Surfui. Mi nombre es Rosa Adelaida Sea Sánchez, del distrito de Cotabambas, barrio Santiago. Por favor, saludos para la institución educativa inicial 705 de Cochapata. Rosa Adelaida, perfecto, ya está inscrita. Vamos, por favor, 2 veces, ¿ah? Por favor, su nombre y apellido envíe 2 veces.
Vamos. Se está loqueando esto, se está loqueando. Esto va a ser un loquerío. A ver. Hola, muy buenos días, Radio Surfui. Un saludo cordial de aquí de la comunidad de Quello. Aquí en la comunidad de Quello la estamos escuchando full sintonía Radio Surfui. Uy, papá, se olvidó. Mi nombre es César Ancalla Flores. César Ancalla, perfecto, César, gracias. César Ancalla, por favor, Gonzalo, apúntelo, ¿eh? Vamos, WhatsApp, otro WhatsApp. Aló, buenos días, Radio Surfui, la voz de todos. Les saluda Hey. Jacqueline Juro Granilla. Jacqueline Juro Granilla desde el distrito de Chalhuahuacho, barrio Patrón Santiago. Quisiera mandar un saludo cordial hasta el distrito de Colquemarca, provincia Chumbivilcas, para mis padres. Muchas Vamos, siguiente. Miguel Ángel Nincavero, Miguel Ángel Nincavero, escucho desde la comunidad de Choqueca. Pues es que justo a eso voy. Miguel Ángel, no entendí bien. Minca, creo, ¿no es cierto? Por favor, no pongan otra música, no traten de que su audio salga bien. Siguiente, vamos. Muy buenos días con Radio Surfui. Yo soy del distrito de Cotabambas y escuchamos todos los días. Está enlazado por Radio Poder Chasqui. Muchas gracias. Mi nombre es Berta Vargas Pérez. Perfecto, señora Berta, muy bien, muchas gracias. Esto es un loquerío, Gonzalo. Vamos, siguiente. Buenos días, Radio Surfui. Mi nombre es Vilma Chumbes Licawa. Les estamos escuchando de acá de Mara Guaruma. Mara Guaruma. Mi nombre es Gracie Stephanie Guaguacho. Mi nombre es Gracie Stephanie de Chalhuahuacho. Gracie Stephanie. Bueno, es lo que hemos logrado escuchar. Por favor, por eso les indicamos que traten de pronunciar o levantar un poquito la voz. Ok, siguiente. Muy buenos días, Radio Surfui. Mi nombre es Yulisa Guamaní Criollo. Soy de la comunidad de Quello, distrito Tambobamba. Gracias, Yulisa. Esto es un loquerío, Gonzalo. Vamos, siguiente, WhatsApp. Hola, Radio Surfui. Nico Malma Gómez, del distrito de Akira. Nico Malma Gómez, del distrito de Akira. Hola, Radio Surfui, buenos días. Mi nombre es Chano Puma Castro de San Juan de Yahua. Chano, tú ya estás inscrito, por si acaso, Sí, ya está inscrito, Chano. Buenos días, Radio Surfui. Mi nombre es Juan de la Cruz Chumbes Lima, de Queulabamba, distrito Chalhuacho. Mi nombre es Juan de la Cruz Chumbes Lima, de la comunidad Queulabamba, distrito Chalhuacho. Vamos, siguiente. Buen día, Radio Surfui. Mi nombre es Américo Flores Silva. Soy de Tambobamba, Asacasi, para sorteo de canastes. Perfecto. Listo, lo tienen, ¿no es cierto, Gonzalo? Buenos días, Radio Surfui. Le mando este audio desde el distrito de Coyllurqui. Mi nombre es Cintia Yameli Wilca Guillén. Y saludos para todo el distrito de Coyllurqui. Cintia Yameli Guillén. Ajá, sí. Del distrito de Coyllurqui. Gracias, Cintia. Vamos, siguiente. Buenos días, Radio Surfui. ¿Cómo está? Quiero escribir a mi señora Lidia Avilés Tapia. En la comunidad de Saxahuilca. Gracias, hasta luego. De la comunidad de Saxahuilca, perfecto, gracias, te agradecemos. Por favor, no dos audios, solo uno. Vamos por acá, vamos a regresar por acá, vamos, revisamos. Buenos días, Radio Surfui. Soy Angie Meite Montoya Paniura. Soy del distrito de Chalhuahuacho, barrio Los Álamos. Sí lograste apuntarlo, Gonzalo, ¿no es cierto? Maite Paniura. Ya, perfecto, por favor. Vamos, es un loquerío. El celular ahorita va a reventar, Gonzalo. Vamos, siguiente llamada. Buenos días, Radio Surfui. Mi nombre es Edilberto Jaquima Vargas, desde Tambobamba. Edilberto Jaquima, desde Tambobamba. Perfecto. Vamos a recibir solo los 3 siguientes más, Gonzalo. ¿Cuántos? Tres más. Sí, porque tenemos que proceder con el sorteo. Todavía tenemos más información en el noticiero. Ojo, si hoy día no te has logrado inscribir, no te preocupes. El día lunes continuamos con el sorteo, ¿sí? Vamos a ver, siguiente audio de WhatsApp. Buenos días, Radio Surfui. Mi nombre es Paulina Cansaya Cruz, de Akira, como centro poblado Patahuasi. Mi nombre es
Paulina Cansaya Cruz de Akira, de Centro Poblado de Pataguá. Gracias, señora Paulina, suerte. Hola, buenos días con Radio Surfui. Mi nombre es Berta Cueva Tarapaqui. La estamos escuchando de acá del distrito de Tambobamba, comunidad Ocoruro. Y un feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos los que están trabajando en Radio Surfui. Muchas gracias, agradece. Buenos días, Radio Surfui. Le habla acá de Las Bambas. Mi nombre es Wilson Palomino Cusi. Wilson Palomino Cusi. La última, Gonzalo. Ya, audio, a ver. Buenos días, Radio Surfui. Mi nombre es Gladys Roque Escalante. Estoy escuchando en la comunidad Quehullabamba. Gladys Roque Escalante en la comunidad de Quehullabamba. ¿Cuántos tenemos en total, Gonzalo? 35. Usted dirá. Estoy cansado. ¿Qué dice la producción? Estoy cansado, ¿Qué dice la producción? Me duele mi mano. 8 de la mañana con 12 minutos. Bueno, definitivamente. Sin duda alguna también, Javier, el agradecimiento a las personas por la sintonía. Desde aquí es el informativo Huillaricuy. Tratamos siempre de mantenerlos informados de lo que viene aconteciendo en los diferentes ámbitos. Y bueno, esto también es una muestra, ¿no? Las personas que están enganchadas a la radio. Lógicamente, no todos pueden ganar, pero sí acceden a esta oportunidad y, como lo mencionaste, el día lunes, martes y miércoles también van a poder participar por la canasta porque tenemos 10 canastas. En total tenemos 10 canastas. Sí, en total tenemos. Ya se fueron 2. 10 canastas, sí. Ya se fueron 2, así que si no ganan hoy día, pueden ganar el lunes, el martes o el miércoles, ¿no? Vamos a estar hasta fin de año sorteando estas canastas navideñas. Perfecto, mil disculpas. En la lista se han quedado varias personas sin poder registrarse. No podemos registrar a todas. Sí, pues. Muy bien, ahora sí vamos a pedir la participación de un oyente por llamada telefónica para una mujer para que nos pueda ayudar. Me encantaría que llame la niña. La niñita, me encantaría que llame la niña, por ahí si nos está escuchando. Una niña también por ahí, ¿no? Sí, pero la niñita que nos llamó, me encantaría que nos llame para que ayude ella a elegir al ganador de manera aleatoria y lógicamente por esta ayudita nosotros le vamos a entregar también un obsequio. Un regalo especial. No la canasta, pero sí un obsequio. Y de repente ella también gana, ¿no? La suerte es la suerte. Sí, pues suerte. Nos encantaría que llame, ¿ah? Pero bueno, vamos a ver. Alguien que se comunique al teléfono de la radio, ojo, para que nos ayude a elegir al ganador. Ya no es por el sorteo, sino es para que nos ayude a elegir al ganador. ¡Feliz Navidad! A ver, esperemos que sea la niña. Vamos a recibir la llamada telefónica. Hola, buen día. Hola, buenos días. Bueno, no es niña, pero tampoco es tan mayor. Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llamas? Lidia de Mara. Lidia, nos vas a ayudar con el sorteo, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, Lidia, a ver, Lidia, ¿cuál es tu apellido? Osorio Amache. Perfecto. Pero voy a anotarlo. Apúntalo, Gonzalo, para ya separar el Lidia presente. Osorio Amache. Desde Mara. Desde el distrito de Mara. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Bastante bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está el distrito de Mara? Está nublado. Está nublado, frío. Bastante nublado. Frío, ¿no? Y, ¿sabes ya si repartieron chocolatada del alcalde? ¿Cuándo va a ser? ¿Sabes? Ayer han repartido. Ayer fue. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Bonito. A todos nos invitaron. Qué bueno. Nadie se fue de chocolatada. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes hijos tú? Sí. ¿Cuántos hijitos tienes? Tengo 2 niñas. 2 niñitas, muy bien. Entonces tú nos vas a ayudar, Lidia, a elegir al ganador de esta tercera canasta que se está yendo. Te comento que son 35 participantes. Tú nos vas a dar 3. El primero se va a ir al agua, el segundo se va a ir al agua y el tercero va a ser el ganador. ¿Estás de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, por favor, te vamos a pedir que nos des el primer número, del 1 al 35. ¿El 10? El 10. Se va al agua. Ojo, al agua, no se gana nada, lo sentimos mucho, pero gracias por participar. Yajaira Calos, de Guaruma, se va. La primera. Era la niña.
No. Sí, era la niña, sí. ¿Sí? Yajaira No. Carlos. Sí, qué pena. No puede ser. Bueno, la vida es así. Sí, pues. Ya, vamos. Segundo número, Lidia. 17. Número 17. Se va al agua también Rosa Sea. Se va al agua, no se gana nada de Cotabambas, pero gracias por la sintonía. Y ahora sí. Por favor, ¿entre qué números tiene que Del decidir? 1 al 35, menos el 10 ni el 17. Del 1 al 35, por favor, Lidia, piensa bien el número que va a ser el ganador o la ganadora de la canasta de Radio Surfui. El 25. A ver, 25, 25, el número 25 se va a la canasta Akira. ¿Usted ha inscrito este número? Sí. Nico Malma Gómez. Es el ganador Nico Malma Gómez. Ganador de la canasta de Radio Surfui hoy viernes 20 de diciembre. Perfecto. Lidia, por favor, escríbenos un WhatsApp en estos momentos para coordinar tu premio también por habernos ayudado a elegir al ganador de esta canasta, ¿sí? Ya, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Buen día, Lidia. Gracias, igual, feliz año nuevo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Igual también para ti. ¿Eh? Gracias. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. 8 de la mañana con 18 minutos. A las personas que no han logrado inscribirse hoy día para participar en el sorteo de esta canasta, y las otras personas que en el transcurso de los días anteriores tampoco han logrado inscribirse, pues bueno, el día lunes vamos a continuar con las inscripciones, ¿ok? El día lunes en el informativo Huillaricuy. Y tienen que estar atentos a las indicaciones de el conductor que está en cabinas. Don Guillermo Richarte, entiendo, va a estar. El señor César Loaiza va a estar ahí en cabinas. Entonces, ellos les van a dar la indicación. Y cuando les dé la indicación, ese instante, en la modalidad que ellos, pues bueno, le indiquen desde la producción, pues bueno, de esa forma participan para el sorteo, ¿ok? Y bueno, la relación de las 35 personas que el día de hoy se han inscrito, premio consuelo, pueden recoger su calendario. Su calendario en la oficina de la OIP de Chalhuahuacho. O si no, Tambobamba. Sí, también, sí. Tambobamba. Sí, o sea, donde usted se encuentre más cerca, donde tenga mayor posibilidad de llegar, vaya, recoja su calendario. Esta relación ya lo estamos enviando a la oficina de información permanente. Desde luego que sí. Perfecto. Lisbeth Saldívar, usted nos indica en qué momento está lista para que pueda ingresar ya con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Mientras tanto, ya vamos poniendo la cortina correspondiente. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Es viernes y el cuerpo lo sabe, Gonzalo. Pero no dicen que a cierta edad es viernes y el cuerpo no lo sabe, ni lo sospecha, es más, ni lo espera. Ni lo espera. Bueno, en algunos casos, ¿no? Y no dicen cuerpo, dicen puerco. Pero el cuerpo caribeño de Lisbeth Saldívar sí lo sabe. Lisbeth, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Javier, ¿cómo están? Buenos días, Gonzalo. Uy, qué manera de entrar las llamadas. Realmente estoy muy sorprendida y por supuesto también agradecida con todos nuestros oyentes que están al tanto del anuncio que les damos a nuestros oyentes. Y de hecho esta participación
Son 10 canastitas, obviamente, que ahí hemos hecho el esfuerzo para poder compartir. Nos gustaría seguramente entregarles a cada uno de ustedes en sus hogares, pero bueno, así es el sorteo. Uno nada más se lleva, y animarles a cada uno de ustedes, queridos amigos. Todavía tenemos estos días para poder sortear y seguramente pues puedan llevarse, ojalá, una canastita a casita. Así estamos, queridos amigos, y bueno, ahora sí vamos con los diarios de circulación regional y nacional. No sé, algo está pasando por acá, que todo se reinicia y más pasacuchampas, ¿ah? Pero bueno, ya tengo entre manos los diarios de circulación nacional. Vamos en todo caso con los diarios de circulación nacional, que ya tenemos el diario El Chasqui, por ejemplo. El diario El Chasqui ya está, a ver si por ahí me hace un poquito más grande. Ok, listo. Dice, para hoy viernes 20 entregó terreno para el Colegio de Alto Rendimiento COAR, Apurímac. Sorpresiva visita de la presidenta. Sí, pues ayer entendemos que estuvo por Cusco, luego se fue a su región Apurímac, y entendemos que no pudo salir hubo bastante lluvia donde ella se encontraba y tuvo que, entendemos, quedarse. Yo me imagino que esta mañana ya muy temprano ella salió. Eso era la información hasta anoche. Pisó su tierra. La excesiva presencia policial, dice, en las horas de mañana de ayer, jueves 19 de diciembre, confirmó justamente la visita de la presidenta a la región la presidenta de la República, Dina Boluarte, a la región de Apurímac. Bueno, es su región, es su lugar de nacimiento, ¿no? Y al margen de todas las diferencias que pueda haber, seguramente ha habido también grupo que la ha recibido, ¿eh? Así fue, justamente al mediodía, un helicóptero arribó con la mandataria y los ministros de Salud, Educación, Agricultura, para hacer entrega del terreno para la construcción del Colegio de Alto Rendimiento COAR Apurímac, el cual fue postergado hace un par de meses, ¿no? Y finalmente ahora se hace realidad. Derecha superior del diario El Pregón, tradicional. Dice, la ciudad, ferias navideñas se instalaron ya en el Jirón Lima, en Abancay, y en Avenida Bolívar, en las Américas. Mientras tanto, liderada por el presidente José de la Corte de Apurímac, gestionan la creación de 3 juzgados más de paz en Grau y Chincheros. Por el alcalde Abel Serna, lanzamiento del programa, dice, prevenir salud en las municipalidades de Andahuaylas. Así está el diario El Pregón. Nos vamos al diario El Chasqui, que también nos trae en su portada, y de hecho con la sonrisa de la presidenta. Estar pues en su tierra, definitivamente habrá sido un momento maravilloso, ¿no? La presidenta Dina Boluarte presidió la entrega de terreno para COAR. La jefa del Estado, Dina Boluarte Segarra, llegó a su tierra natal de Chalhuanca para participar de la puesta de la primera piedra para la construcción de la infraestructura del nuevo Colegio de Alto Rendimiento COAR Apurímac, así como la inspección de trabajos de defensa ribereña, entre otras actividades previstas. Estuvo acompañada con algunos ministros, como así autoridades también locales y toda la población chalhuanquina. Qué bueno. Chalhuahuacho, ¿qué dice la información? En Chalhuahuacho, Contraloría ha evidenciado irregularidades en contratación de obra educativa. Ahora hay que tener respuestas. En Andahuaylas, Dircetur impulsa la formalización con inspección a hospedajes. Mientras tanto, en Abancay, EMUSAT participó en el lanzamiento de forestación y reforestación en Rontococha. 8:25 a.m. Así están estos 2 diarios importantes
de nuestra región. Nos vamos rapidito hasta la vecina región de Cusco. ¿Y qué trae en su portada el diario El Cusco? Era previsible, alta demanda, pero Ministerio de Cultura no implementó ninguna medida de contingencia. Colapsó sistema de venta de entradas para Machu Picchu. Cientos de operadores de turismo tuvieron que formar extensas colas y tediosas colas para confirmar la venta de entradas para los primeros días del año 2025. Principal actividad económica de la ciudad imperial no puede estar sujeta a inconvenientes que ocasionen pues una mala imagen para el turismo mundial. Contraloría, en este caso, el diario El Cusco también dice, evidenció que inclusive se utiliza para otros propósitos. Detectan irregularidades en uso de ambulancias del Hospital Regional Cusco. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos, parte superior de este diario, capturan a policías que transportaban droga. Malos agentes fueron interceptados en Ayacucho cuando trasladaban pues droga, dice, de alta pureza con destino a Cusco. Malos elementos utilizaban pues justamente el vehículo estatal y las armas que les confió justamente la patria para ilegal propósito. ¡Qué terrible! ¿Ah? ¿Qué pasa con el personal de la Policía Nacional del Perú? Iniciaron operativos en supermercados del Cusco para garantizar los productos. Presidente Dina Boluarte estuvo de paso por Cusco para viajar vía helicóptero a Apurímac. Reiteran que no tiene fecha de vencimiento devolución de aportes a los exfonavistas. 8:27 a.m. y el diario El Sol de la región de Cusco en su portada también comparte con nosotros viernes 20 de diciembre. Volvieron las colas para la compra de boletos a Machu Picchu, caída de la página web o con software dejado por Joinas, colapsó y genera pues caos en temporada alta de turistas. Turistas mencionaron que no hay una respuesta clara por parte del Ministerio de Cultura. Otros mencionan que es lamentable que no se pueda solucionar un problema técnico de manera inmediata. Parte derecha superior, Dirección de Cultura ofrece hoy concierto de gala por Navidad. Investigan a presuntos delincuentes que casi son linchados por la comunidad patria. Red de prostitución en el Congreso, todo lo que se sabe de la denuncia. La congresista o la Comisión de Fiscalización del Congreso citó para el 26 de diciembre al exfuncionario Torres Sarach. ¿Qué le parece? Ahí seguramente empezarán a cantar. Otro diario, y nos vamos hacia la vecina región de Arequipa, que nos trae correo. Extraña muerte de joven, falleció asfixiada luego de beber, dice, junto a su enamorado en un vehículo. La policía no descarta un feminicidio. ¿Qué habrá pasado ahí? Navidad con correo en sorteo para electores. Tal como anunciaron, dice, ayer se llevó a cabo la selección de los ganadores para las canastas, bolsas de verduras, frutas que organizaron junto a los mercados locales. El correo se hizo presente en todo caso en la región de Arequipa. Así están los diarios de circulación regional y nacional. A ver, vamos con otro diario. Ahora sí, nos vamos con los diarios nacionales que tenemos ya creo que acá entre manos. A ver, vamos a aperturar. Algo pasó por acá. Tenemos para hoy justamente este titular. Tomen nota, por favor. A ver si pueden darme diciembre 2024, sino que a veces viene un poco desactualizado. Dice, por el caso Aeródromo Huanca, sentencia del Tribunal Constitucional, dice el diario El Comercio, no declara inocente a Vladimir Cerrón. Si bien el Tribunal Constitucional anuló la condena de 3 años y 6 meses de cárcel, el exgobernador de Junín también pidió, dice, a la Sala Superior que emitan un nuevo pronunciamiento. Para el mencionado tribunal no se había especificado adecuadamente el delito que se le imputó a Cerrón ni se justificó, porque no aplicaba, dice, la prescripción. Mientras tanto, Torres Sarabia niega vínculos con red de prostitución, pero cae en imprecisiones. ¿Qué más tenemos? Parte superior, 5 agencias peruanas ganaron en el Festival de Publicidad Cannes Lions 2024.
Tribunal Constitucional declara fundado recurso presentado por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Mientras tanto, con la mira en Estados Unidos para el año 2025, BCP pronostica buen arranque, dice, aunque un segundo semestre incierto. Así dice este diario El Comercio. Otro diario, nos vamos rapidito a ver por ahí, que podamos compartir con ustedes, es el diario Gestión. El diario Gestión también trae en su portada para hoy viernes 20 de diciembre, AFP invertirían en acciones que no cotizan en bolsa de valores. Proyecto plantea que la administradora de pensión puedan adquirir estos títulos colocados mediante oferta privada. Podrían, por ejemplo, dice, tener acceso a grandes empresas peruanas que actualmente no negocian sus valores en los mercados bursátiles. El 45% de hogares peruanos gastarán más en alimentos en esta Navidad. Algunos con pollito, otros con pavo, otros con chancho y otros, no sé, con alguna carnecita, pero pasemos en familia. 8 de la mañana con 31 minutos. Le ponemos punto final, ya nos pasamos con los diarios de circulación regional. Conmigo nos escuchamos a las 9 de la mañana en la chambita. Tupa con Anchiscama. Lisbeth, Pacarin Mincha Cama, lunes cama. Hasta el día lunes. Bueno, no hay tiempo para más, Javier. Hemos llegado a la parte final del informativo Huillaricuy, hoy viernes, edición 20 de diciembre del 2024. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana, a compartir con la familia este fin de semana. Que tengan un bonito día. Cuídense, chao. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.